Muy buenos días, el tema de hoy es vacíos. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vacíos. ¿Cuántas personas viven en el mundo lleno de vacíos? Vacíos en sus emociones, en sus pensamientos, sus frustraciones, sus luchas, sus debilidades, su ansiedad, su depresión, sus inconstancias, sus inseguridades. Vacíos inclusive por relaciones pasajeras. Vacíos inclusive por un padre, la ausencia de un padre, la ausencia de una madre. Vacíos en cuanto a una relación que esperaba mucho esa relación, pero le dejó muchos vacíos. Esa persona busca cómo llenar esos vacíos. Algunos se sumergen en lecturas, otros se sumergen en videojuegos, otros se sumergen viendo cosas que no edifican en las redes sociales, otros intentan llenar esos vacíos de pronto con el vicio, con el alcohol, con la inmoralidad sexual, y como que buscan llenar esos vacíos para sentirse ocupados, que la mente y el corazón estén ocupados, para no sentirse frustrados, inestables, inconstantes e inseguros. Pero mire que el Señor nos habla aquí en la palabra, nos dice que otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué esta palabra? Porque ¿cuántas personas viven vacíos, pero viven en tinieblas? ¿En tinieblas por qué? Porque viven en su mente de frustración, de inseguridad, de temor, una mente llena de pensamientos, de anarquías, de inseguridades, de opresión, de posesión, de barreras, de obstáculos, una mente que no avanza, una mente que no evoluciona, una mente en la cual lo mantiene en un letargo en la cual la persona no sabe para dónde coger, ni qué hacer, ni para dónde ir. Entonces busca algo con que llenar esos vacíos. Por eso encontramos inclusive jóvenes que duran horas jugando videojuegos, pero en el celular. Inclusive lo hacen con otras personas de otros países a través de un juego y se conectan a ese juego, pero duran horas, inclusive la noche. Inclusive cuando el padre o la madre se acerca a llamarle la atención, que ya mucho tiempo, se ponen eufóricos y como que no les gusta que les controlen el tiempo, como que ellos piensan o creen que llevan unos minutos, pero llevan horas metidos en esos juegos, y es para llenar esos vacíos en los cuales el enemigo los tiene subyugados. Pero también otros que tienen tantos vacíos que les falta identidad, una identidad en la cual el Señor los está buscando para que la identidad la encuentren en Él, y esa identidad solamente la encuentran en el vicio, en el alcohol, en la inmoralidad sexual, inclusive en desviaciones sexuales, y buscan que esos vacíos como que se sienten identificados, y yo me siento muy bien así, pero es mentira, porque esos vacíos lo llena el diablo, lo llena el enemigo con otras cosas, otras personas que buscan cómo llenar esos vacíos y están sumergidos en eso, y inclusive le hablan a usted con tanta convicción y tanta seguridad que se siente muy bien, se siente satisfecho, pero es mentira. ¿Por qué? Porque se olvida de sí mismo para llenarse en ese vacío, llenarlo con otras cosas en los cuales no lo edifican. Por eso dice el Señor y nos dice: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es esa luz que viene a darnos el Señor a través de la palabra, a través del conocimiento, una luz en la cual necesitan muchas personas que andan vacíos, pero un vacío en el cual lo llevas en las tinieblas, lo lleva a vivir en las tinieblas. Por eso cuando miramos a la luz de las Escrituras, el Señor nos quiere dar claridad y entendimiento cómo debemos orar, ya que el Señor Jesucristo es el que nos intenta alcanzar en todo momento para llenarnos todos los vacíos, inclusive vacíos de han dejado a otra persona. Un vacío, de pronto perdió un familiar, un ser querido, de pronto el papá, la mamá, el esposo, la esposa o un hijo, y como que esos vacíos los llenan. Algunos utilizan otras cosas para llenarse, como fetiches, otros recuerdos, como que guardan una prenda de la persona, un cuadro, inclusive algunos guardan hasta las cenizas de la persona. No, es que con esto me siento acompañado, me siento identificado, y como que guardan esas cosas para llenar esos vacíos que dejó esa persona, sin darse en cuenta que es el Señor el que puede llenar esos vacíos de esa persona. Pero también personas que andan con una vida sin propósito, y es una necesidad importante en la falta de propósito y dirección, la cual caracteriza a muchos jóvenes de nuestras generaciones, y es porque muchos se acercan después de una situación graves y difíciles que están viviendo, están pasando, inclusive que sus padres oran por sus hijos, que todo intentó quitarse la vida, es que no le ve sentido a la vida, es que inclusive se la pasa mucho tiempo en los juegos, es que yo ya estoy cansado de decirle que deje el vicio, que deje la droga, que deje el alcohol, estoy cansado de decirle que deje esas amistades que no le edifican, pero no encuentro respuesta y necesito que me ayuden a orar para que esta persona realmente encuentre una identidad, que encuentren al Señor y pueda llenar todos esos vacíos que tiene esta persona.
Pero es cuando seguimos al Señor que descubrimos un propósito y una dirección para nuestra vida, porque vivimos a la luz de Dios y así mismo nos dará esa dirección, esa orientación de cómo debemos obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación que usted y yo estemos pasando o estamos viviendo. Pero solamente lo podemos encontrar en el Señor, y ahí el Señor nos dará claridad y entendimiento para tomar decisiones sabias en las cuales el Señor nos llena esos vacíos que haya dejado alguna persona o que nos hayan dejado de pronto circunstancias, situaciones que hayamos vivido, y como que intentamos llenarlos de alguna otra manera. Pero mire lo que nos habla la palabra en el libro de Filipenses 4:19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire que aquí en esta palabra encontraba que cuántas personas intentan llenar esos vacíos, inclusive vacíos en la parte económica. Se meten en una deuda, se enfrascan en un crédito, se enfrascan inclusive en gota a gota para llenar esas ausencias en la vida, esos vacíos, y poder suplir, y como que siente un alivio cuando encuentra donde suplir una necesidad, pero al poco tiempo está otra vez con esos vacíos y como lo que necesita. Personas inclusive que asisten a los juegos de azar y como que se siente llena esa persona llenando esos vacíos, asistiendo a esos juegos de azar sin darse cuenta que es un espíritu que los manipula para llevarlos a situaciones. Pero el Señor nos habla: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, todo, cualquier vacío. Aquí lo habla inclusive todo lo que os falta. ¿Qué vacío ha dejado el enemigo en su vida? Vacío en sus emociones, vacío en sus sentimientos, vacío en su carácter, vacío en sus palabras, vacío en sus decisiones. ¿Qué es lo que el enemigo le ha robado y le ha quitado a usted? Que de pronto usted no puede entender que el Señor lo está buscando para llenar esos vacíos, pero para que el enemigo no se ensañe más con usted y pueda ser libre de cualquier argumento del enemigo. Y quienes experimentan esos vacíos pueden manifestar sentimientos de aislamiento, desorientación o simplemente falta de impulso para proseguir algo concreto, una meta, un proyecto, un objetivo. No lo tienen. ¿Por qué? Porque se encuentran sin sentido en la vida y como que algo que los frustró los dejó con muchos vacíos, y esa persona no le encuentra sentido a la vida, ni sentido tampoco el poder avanzar ni evolucionar en muchas cosas que el Señor quiere llevarlo a llenar esos vacíos. Pero mi pregunta es: ¿qué vacíos el enemigo lo ha llenado a usted, pero que usted busca de pronto llenarlos con otras situaciones, otras cosas, pero no ha encontrado la respuesta? No ha encontrado la respuesta porque muchas veces se deja guiar y orientar por personas que no tienen sentido también en la vida. Usted, por ejemplo, ve personas que, digamos, usted no verá una persona, digamos, un vicioso con una persona normal. Casi siempre los borrachos buscan personas para que los acompañen a emborracharse. Los viciosos buscan personas también para que los guíen y los lleven también al vicio. Y es ahí donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí para obrar y actuar acorde a lo que el Señor nos habla a la luz de las Escrituras, pero que en usted y en mí haya esa determinación, haya esa seguridad y esa confianza que es el Señor quiere llevarnos a llenar esos vacíos con la palabra, con la oración, con el conocimiento, el entendimiento a la luz de las Escrituras, y el Señor nos da entendimiento para obrar y actuar. Pero es importante que usted y yo vayamos a la oración y le pidamos al Señor cómo obrar y actuar para esa circunstancia, esa situación, y que el Señor nos dé ese entendimiento, ese conocimiento para obrar y actuar acorde a la palabra, acorde al conocimiento, pero también renunciando, entregando esas circunstancias, situaciones que estuvimos viviendo por causa de meternos con personas incorrectas. Por eso cuando el Señor mismo lo dice en el libro de Juan 6:35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y es esa hambre que quiere llenar el Señor de pronto en los pensamientos, recuerdos, carácter, situaciones, actitudes. De pronto por esos vacíos es ese carácter de orgullo, soberbio, altivo, prepotente. Pero de pronto también esos vacíos serán en su inseguridad, su inestabilidad al tomar decisiones. Pero también esos vacíos vienen en que usted de pronto no tiene cómo beber para saciar esa sed que usted tiene, una sed de venganza de pronto por cosas que le hicieron, y como que los pensamientos los llevan como que a llenar esos vacíos con pensamientos de odio, de rencor, de rechazo hacia otras personas. Pero como que otros le preguntan: ¿pero qué es lo que le pasa a usted? ¿Por qué usted se comporta así? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué actúa así? Y es precisamente por los vacíos que es la persona. Y es ahí donde el enemigo busca una manera como filtrarse en la persona, pero también para cuando el enemigo se filtra y entra por esa fisura que hay en la persona, lo doblega, y es precisamente cuando se le pregunta qué piensa, dónde va,
va a viajar, dónde va a hacer, qué va a comprar, dónde va a trabajar, dónde va a vivir, y como que no se meta en mi vida, yo veré qué hago, es mi vida, nadie tiene que meterse conmigo, yo con usted no le digo nada. Bueno, muchas cosas que el enemigo utiliza a esa persona para no dejarse guiar ni orientar, y como que no le gusta porque como que siente que se le está metiendo en su vida privada, pero es precisamente por los vacíos que tiene. Por eso la oración es que el Señor le dé claridad, convicción, firmeza, determinación en conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero también en entregar todas las rupturas y vacíos que hay en el alma, la mente y el corazón, para que entre el Espíritu Santo y llene todos sus vacíos con su seguridad, su confianza, su palabra, su verdad, su propósito, su llamado y su voluntad en Cristo.